show me. I guess we'll never know. On it. Put 'em up. No second thoughts, just Muy bien, estamos de vuelta y lo sumamos a Alalín porque la verdad que la charla que se puede dar es muy interesante. El entrevistado es muy interesante. Estamos hablando de Eduardo Carelli, historiador, analista internacional. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien, chicos, qué placer, un gusto acompañarlos. Bienvenido, muchas gracias por venir. Me cuenta Ale que ha sido profesor. Sí, sí, claro, sí, sí. En el Instituto de Periodismo Deportivo. Exacto, ¿Buen muy buen papel? alumno. ¿Buen Sí, alumno? buen alumno. Yo lo recuerdo por buen alumno, sí, sí, totalmente. Bien. Sí, sí. Bueno, No me sé cree cómo. usted. No te creo a vos, pero al profesor No, sí. No, además sí le además creo. era un buen grupo, en el que él Sí. estaba, era un Bien. buen grupo de alumnos en su conjunto, digamos, ¿no? Bueno, a ver si nos puede a nosotros ilustrar y por ahí contarnos. La idea es hablar de todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo lo que todo el mundo está mirando, que es este conflicto Irán-Estados Unidos, que, bueno, de alguna manera es como que ha copado todo y de manera, para el que no venía siguiendo nada y el que andaba en su mundo, de manera quizás hasta inesperada, ¿no? Bueno, en parte sí, en parte no, porque este conflicto hay que entenderlo como una continuidad, como la segunda parte de un conflicto que comenzó el año pasado, el día 13 de junio. El 13 de junio del 2025 ya habían empezado estos bombardeos por parte de Israel y después de Estados Unidos sobre Irán. Es lo que se llamó la guerra de los 12 días, porque esa fue la duración del conflicto, solo 12 días, donde Israel y después Estados Unidos buscaron eliminar lo que eran los centros donde se producía desarrollo de energía nuclear dentro de Irán, ¿no? Principalmente Tabriz en Isfahán o Fordo o al sur de Irán, es decir, lugares muy puntuales se atacaron y se destruyeron, pero también se atacó y se buscó destruir la cúpula militar del régimen iraní en ese momento, en el 2025. Entonces, el conflicto ofrece facetas del año pasado, ofrece facetas muy similares a lo que está ocurriendo ahora, con la diferencia que esta vez, como pasa en cualquier guerra, las cosas se escapan de las manos, digamos, ¿no? El conflicto se profundizó, no duró 12 días, sino que ya lleva más de las 5 semanas que había planificado Donald Trump, y además el conflicto no arroja ganadores, o mejor dicho, todos asimismo se proclaman ganadores, lo cual es más difícil de analizar después y de que se lleve adelante un acuerdo de paz, porque si todos ganaron y ninguno perdió, ¿cómo negociamos la paz, no? Entonces este conflicto empezó muy similar al del año pasado. Israel bombardeó Irán, acabó con la vida en uno de los primeros ataques de Ali Khamenei, que es el líder espiritual el ayatollah Ali Khamenei, que es el líder espiritual de Irán, y después los ataques buscaron golpear las plantas de desarrollo nuclear y buscaron golpear los lugares donde se fabrican misiles de corto y mediano alcance dentro de Irán. ¿Es tan así, Eduardo? ¿Está comprobado que Irán tiene tanto poderío en el tema nuclear? No tiene, el desarrollo nuclear de Irán es importante, pero hasta Ellos dicen ahora... que es civil. Hasta ahora es de uso civil, sí, Okay. sí. La Agencia Internacional de Energía Atómica, que ha hecho las inspecciones al desarrollo nuclear iraní, confirmó que era de uso civil y que el uranio enriquecido existía, pero que era del 60%, es decir, no el suficiente como para que se produzca el uso militar de ese uranio, es decir, para producir armas nucleares. Ahora, evidentemente están encaminados al desarrollo de un uranio más enriquecido todavía, y el paso del 60% a un 90%, que es el que se necesita para la fabricación de un arma nuclear, está cercano, digamos, ¿no? Entonces ahí está el motivo, el temor que tiene Israel, el temor que tiene Estados Unidos, el temor que tienen las petromonarquías de la región, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, de que Irán tenga un arma nuclear es un temor real, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca limitar, evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Los misiles para arrojar las armas nucleares ya los tiene, ya los desarrolló, ¿no? De hecho, en esta guerra hizo su debut un misil que se llama Yihad, que alcanza fácilmente a Israel y puede alcanzar y golpear todos los países de la región. Entonces, los misiles están, lo que no tienen es la capacidad nuclear todavía para armar esos misiles. ¿Y todo parte sobre el desarrollo nuclear o había algo de antes? ¿O hay algo más? ¿Una enemistad pasada? No, ¿Cómo fueron las relaciones entre Lo que pasa es estos países? que es muy complejo la historia en Medio Oriente y la historia reciente mucho más, porque primero hay que entender que el Islam no es una religión unificada, es decir, es como el cristianismo, digamos, ¿no? Uno dice el cristianismo, pero bueno, dentro del cristianismo tenés el catolicismo, evangélicos, protestantes, cristianas, iglesias cristianas del tipo ortodoxa griega, ¿no? Entonces,
así como tenés una profunda división en el campo del cristianismo, también tenés una división en el campo del Islam. Entonces, la división más grande está planteada entre dos grupos mayoritarios. El sunismo, el grupo sunita, que lo encabeza Arabia Saudita y que representa más o menos el 65 al 70% del mundo islámico, y el chiismo, que lo encabeza Irán, y que representa aproximadamente un 15 o un 20% de ese mundo islámico. Ahora, ni el sunismo está concentrado solo en Arabia Saudita, sino que abarca una inmensa cantidad de otros países, ni el chiismo está concentrado solo en Irán. Es el país más importante, pero el chiismo de Irán tiene fuerte influencia en Siria y también en las milicias palestinas que combaten a Israel. Entonces, partamos de la base. Tenemos una guerra entre los propios países islámicos, sunitas versus chiitas, que no es de ahora, arrastra muchas décadas. Y al mismo tiempo, Irán ha logrado armar a milicias que en la jerga militar se llaman milicias proxies. Nosotros en castellano le podríamos llamar milicias subsidiarias, como pueden ser Hezbollah, como puede ser Hamas, o como pueden ser los hutíes. Los hutíes es una milicia muy grande, tiene más de 100.000 hombres armados, que se encuentra en la parte occidental de Yemen. Yemen está en el extremo sur de la península arábiga, ¿no? Para que nos ubiquemos, y desde ese lugar ellos pueden controlar el paso hacia el Mar Rojo. Así como Irán controla el ingreso al Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz, los hutíes pueden controlar el ingreso al Mar Rojo desde el Pacífico, digamos, desde el Índico, ¿no? Desde el Océano Índico. Entonces, en este mundo complejo es que se está desarrollando esta guerra. Una guerra interislámica y aparte la rivalidad entre Israel e Irán, donde de pronto, y a partir sobre todo de los tratados de Abraham, donde Trump buscó acercar a Israel con sus vecinos árabes, los países árabes también están enfrentados con Irán, ¿no? Así que es una guerra de petromonarquías de Israel y de Estados Unidos contra Irán. El tema de los europeos que como que están expectantes, Sí. no, digamos como que no, todavía no incursionan, digamos, de qué lado van a estar. Esto es fundamental para que no sea peor de lo que estábamos Trump se viendo. enojó con la OTAN por no apoyarlo, Exacto, amenazó sí. con salirse porque como que no le Claro, servía no le para dan nada, ayuda. dijo. Claro, porque, digamos, hay un contrapunto acá, ¿no? Trump lo que creía era que los países europeos iban a acompañar esta aventura de Israel en el ataque a Irán, que tiene intereses legítimos Israel, ¿no? Es decir, pretender detener el desarrollo nuclear de Irán, pensando en que Irán siempre amenazó con destruir a Israel y que arma a las milicias que combaten a Israel en sus fronteras. Entonces, por un lado, estaba esto de que Trump pensó que los países europeos se iban a plegar a esta cruzada contra Irán. No fue así, de hecho hay países que desde un primer momento rechazaron cualquier participación, como fue el caso de España, ustedes se acordarán, o que han llevado adelante una participación muy pequeña, como el caso de Francia, Italia, la propia España, que después terminó mandando un barco al Mediterráneo Oriental. Entonces acá hay otra cuestión a tener en cuenta, que es el hecho de que Trump viene cuestionando hasta dónde la OTAN le es útil a los Estados Unidos. Si cuando Estados Unidos tiene una necesidad, la OTAN no va a participar, ¿no? Recordemos que el enfrentamiento entre los países europeos y la OTAN como organización militar, y Trump no es de ahora, ya viene arrastrándose desde la presidencia anterior también, ¿no? Y Trump viene exigiendo que los países europeos aumenten sus presupuestos de defensa, llevándolos primero al 2% y después exigió que los suban al 5% de sus presupuestos nacionales, a los efectos de que Estados Unidos pueda disminuir su participación militar en la OTAN y ahorrarse el consecuente dinero, podríamos decir, ¿no? Entonces tenemos este enfrentamiento entre Trump y la OTAN, o Trump y los gobiernos europeos, que por supuesto salió a relucir durante este conflicto con Irán y que va a traer cola, es decir, no termina acá, ¿no? Porque Trump es de las personas que después te pasa la factura, ¿no? Así como te la puede pasar a favor, te la puede pasar en contra. ¿Piensa que Rusia realmente no está participando? Porque se hablaba en un principio, digo, cuando comenzó y se extendió varios días, de que era Rusia la que ayudaba a Irán con el tema de los servicios secretos, la logística. No, sí, desde ya que Rusia participa y China probablemente también ha participado, lo vamos a ir conociendo con el paso de los meses a esto, pero con total seguridad de que China y Rusia han colaborado brindándole información a Irán de todo tipo, la que haya necesitado, y además se dice de que
Rusia le devolvió a Irán una gran cantidad de drones que oportunamente le había comprado para que Irán los pueda usar masivamente para ser lanzado contra las petromonarquías o contra Israel. Es decir, hay una participación activa por parte de Rusia y hay una participación de China. Es más, el acuerdo de paz, más allá de que lo ha llevado adelante Pakistán, Pakistán es un peón del ajedrez que juega en el tablero de China. ¿No? Entonces, que Pakistán lleve adelante la negociación internacional es como que China las lleve adelante las negociaciones internacionales. No hay que olvidarse que Pakistán, el desarrollo militar de Pakistán depende de China, ¿no? Más allá que el desarrollo misilístico y de armas nucleares depende de Arabia Saudita, que pagó el desarrollo nuclear de Pakistán. Hoy en día el desarrollo militar de Pakistán y la política internacional de Pakistán están muy atadas a los intereses chinos. Eduardo, actualmente están en un alto al fuego débil, ¿no? Dado lo que ha pasado en las últimas horas. Y esto que nos está contando de quizás el juego de potencias también como China, como Rusia. Hay un miedo latente siempre de una tercera guerra mundial o que esto se vaya y escale. ¿Qué posibilidades hay de que esto termine ahora o que siga escalando y empiecen a participar de manera más activa otras potencias y otros países? Yo creo que Trump se dio cuenta del error, de que fue arrastrado a esta guerra en parte por Israel y se dio cuenta tarde de que no tenía salida, de que el conflicto iba a terminar de la forma que terminó, en una especie de empate, porque si bien militarmente la guerra la ganó Estados Unidos, desde el aspecto geopolítico pareciera ser que Irán no ha cedido en nada, porque sigue controlando, por ejemplo, el paso de los buques por el estrecho de Hormuz, porque minó las aguas del estrecho de Hormuz, acotando todavía más ese estrecho. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? En el caso de Estados Unidos, bueno, ellos están preocupados porque tienen las elecciones de medio término este año, en el mes de noviembre, donde ya están viendo las encuestas de que no les está yendo bien y que corren el riesgo de perder la mayoría que tienen en las dos cámaras. El Partido Republicano, por primera vez en mucho tiempo, tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso. Entonces Trump tiene una necesidad inmediata de terminar la guerra. Y esto significa llegar a un acuerdo con Irán en estas negociaciones que se van a llevar adelante en Pakistán, que disminuirían esto que vos dices del riesgo de una tercera guerra mundial. De todos modos, la guerra es la guerra, uno sabe cuándo comienza, pero no cómo ni cuándo va a terminar. Ahora, también hay que decir que en el marco de todas las guerras en general, las treguas nunca son inmediatas, es decir, se establece la tregua a partir de las 0 horas de tal día y que desde ese momento no hay más disparos, no sucede así. Si uno repasa la historia, las treguas no son inmediatas, sino que son progresivas, van creciendo, es decir, no hay un inmediato, completo, absoluto alto al fuego, sino que los combates o distintos enfrentamientos se suceden, se continúan, hasta que finalmente se llega a un alto al fuego. Que creo que es lo que aspira en este momento tanto Irán, muy afectado en cuanto a infraestructura militar, en cuanto a infraestructura civil, y necesitado de reordenar su gobierno, porque recordemos que toda la primera plana política, desde Ali Khamenei, que es el ayatolá, líder espiritual del país, hasta los líderes de la Guardia Revolucionaria, si toda la plana política y militar del gobierno iraní ha desaparecido. Claro. ¿No? Han sido la mayoría eliminados y menos el presidente, la mayoría han sido eliminados y hay que ver cómo se reorganiza el gobierno de Irán a partir de este fenómeno. ¿Y cómo es la sociedad iraní? Porque uno conoce cómo es la estadounidense, sabe cómo ha impactado la guerra quizás en la imagen y el apoyo de Trump, pero poco sabemos de cómo son los iraníes, cómo es la sociedad, si estaban a favor, en contra, si estaban contentos con su economía, con su organización social, y la guerra cómo los está dejando. Bueno, primero hay que decir que la enorme mayoría de la sociedad iraní ha nacido luego de la llegada del ayatolá Khomeini al gobierno en 1979. Es decir, cerca del 70% de los iraníes nacieron después de 1979, por lo tanto, lo único que han conocido en su vida es esta clase de gobierno, el gobierno de los ayatolás, Khomeini primero, Khamenei después. Porque antes hubo un gobierno apoyado por Estados Unidos más... Antes hubo una monarquía pro-occidental, muy vinculada a los intereses de Estados Unidos en la región. Esa monarquía la encabezaba el Shah Mohammad Reza Pahlavi, muy cercano a Occidente al punto de haber recibido mucho del mejor armamento militar que tenía Estados Unidos, que se lo proporcionó a Irán en ese momento. Entonces esa sociedad iraní ha mostrado en los últimos tiempos signos de hartazgo, signos de cansancio para con el régimen de los ayatolás.
De hecho, antes de este conflicto han habido una gran cantidad de levantamientos sociales dentro de Irán, en donde se calcula que entre 30 y 35 mil iraníes han sido eliminados en el marco de las represiones del régimen iraní para con la sociedad, sobre todo las mujeres, que han sido las más golpeadas y que han sido las que más se han manifestado en contra del régimen iraní. Por lo que Israel y sobre todo después Estados Unidos supusieron que, teniendo en cuenta estos enormes levantamientos sociales que se han dado en Teherán, pero también en otras ciudades importantes del país, iba a ser suficiente para que ante el primer golpe militar que se le diera, el régimen pudiera caer. Es decir, te golpeo militarmente, te debilito, el régimen cae y a partir de este momento vemos si aparece la posibilidad de una transición hacia una democracia o una vuelta de los descendientes del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Pero esto no se dio, es decir, la guerra no acabó con el régimen, por lo cual quedó demostrado que va a ser muy difícil que Irán entre en alguna etapa de transición hacia una democracia, ¿no? Sino que más bien va a haber continuidad de este régimen de los ayatolás. Ya se habla que el hijo de Jamenei sería el nuevo líder espiritual del país. Se habla también y tienen mucho miedo gente, pero obviamente miedo por lo que no se juegue, es que puede llegar a influir en el mundial esto, de que Irán sea una amenaza latente de algún tipo de atentado cuando se esté llevando la Copa del Mundo. Recordemos que es en México, en Estados Unidos y en Canadá. Sí, bueno, ahí porque hay que son ver. de hacer este tipo de, digamos, podemos decir, de venganza. Lo que pasa es que tenemos el recuerdo del atentado de Múnich de 1972, donde un grupo palestino golpeó a la delegación israelí, generando la muerte de 11 atletas israelíes, ¿no? Y la muerte de 5 palestinos. Entonces, está ese recuerdo latente y el temor concreto de que en el marco del Mundial se pueda llevar adelante un acto terrorista, digamos, ¿no? No sé, no recuerdo en qué grupo está Irán y dónde le toca jugar, si en México, en Canadá, Estados Unidos, vos eso, sí, Ale, lo sabés mejor. Sí, pero si le toca en Estados Unidos, va a ser muy difícil de que se lleve adelante un atentado. Recordemos que las medidas de seguridad de Estados Unidos son extremadamente fuertes, las más duras y las más fuertes en el mundo. No quiere decir que no pueda suceder, desde ya que pueda suceder un atentado, pero es de esperar que eso no ocurra. De todos modos, sería una muy buena señal de Irán para el mundo, una señal desde Irán hacia sus vecinos y hacia el mundo, de que ellos pueden ir y jugar un mundial, hacerlo dignamente. Claro. Recordar, perdón Eduardo, que, lo dije en voz alta, Israel no va a estar y tampoco Irán, que no va a ir al mundial. El que sí va es Irak. ¿Irak va? Sí, Irán está clasificado para el no mundial. Va a ir. Bueno, hay que ver, porque no se ha nombrado todavía un... Claro, no, se habla de que va a salir de una especie de repechaje, pero el gran miedo es eso es lo que mencionaba, el tema de la seguridad y algún tipo de terrorismo en forma de venganza de lo que hizo los Estados Unidos. Claro, por supuesto, en Estados Unidos se han producido muchos actos de terrorismo, pero siempre han sido actos de terrorismo generados mayormente por grupos internos, grupos dentro del país que llevaron adelante estos actos terroristas, ¿no? Entonces, bueno, el riesgo siempre está, pero supongo que van a tomarse medidas extremas dada la situación internacional. ¿Cómo queda parada la Argentina en medio de todo esto, donde normalmente, históricamente, corríjame si no, siempre hemos tomado un papel neutral y en esta ocasión el gobierno se ha pronunciado a favor de Israel, ha hablado de Irán como terroristas? ¿Cómo quedamos parados? Bueno, recordemos que Argentina ya sufrió 2 atentados en la década del 90, en donde la justicia argentina determinó que los culpables, los responsables fueron Hezbollah. Hezbollah es una milicia palestina radicada en el Líbano, es decir, su actuación se da en el Líbano. Por eso es que Israel en las últimas horas estuvo atacando bases de Hezbollah en el Líbano. Esto es así desde fines de la década de 1990. El hecho de que Hezbollah nació en el Líbano apoyado por Irán es desde fines de la década de 1990, para que veamos ya los años que lleva el crecimiento de Hezbollah. Ahora, esa mala experiencia que tiene Argentina con esos 2 atentados, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, es el que nos obliga a nosotros a preocuparnos. Si esta toma de posición del gobierno de Milei puede generar algún otro tipo de reacción o atentado. Y bueno, desde ya que lo puede generar, es decir, no estamos inmunes de que esto suceda. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Primero, Argentina tendrá que aumentar sus presupuestos de seguridad y de defensa, porque tendrá que proteger mucho más
las muy permeables fronteras que Argentina tiene, sobre todo en la zona del litoral, en el norte del país. Y el gobierno tiene que entender que si pretende asumir el compromiso de lo que yo llamo jugar en las grandes ligas, esto es ser aliado de Israel, ser aliado de Estados Unidos, buscar obtener beneficios económicos en el contexto y políticos, en el contexto de estas alianzas, es decir, porque ser aliado de Estados Unidos, alguien dijo, ser aliado de Estados Unidos no es tan bueno como ser enemigo, es decir, no te va tan bien siendo aliado y como tampoco te va tan bien siendo enemigo, ¿no? De todos modos, el gobierno argentino ha obtenido beneficios. Recordemos que sin la ayuda de Estados Unidos no hubiese ganado las elecciones de medio término el año pasado, ¿no? Entonces, si Argentina pretende jugar en las grandes ligas, pretende ser un actor internacional apoyando a Estados Unidos y a Israel para obtener los beneficios del caso, eso requiere un compromiso con la defensa, un compromiso con la seguridad interna del país que te lleve a que no seas permeable a futuros atentados. Y que actualmente no la tenemos. Y se requiere un proceso de transformación muy grande y una inversión muy importante para poder tenerlo. Ahora le hago la pregunta inversa. ¿En qué le sirve o de qué le sirve a estas grandes potencias, Estados Unidos e Israel, que Argentina, acá en el fin del mundo, diga, yo los apoyo, sin armamento, sin plata, sin peso político internacional? No, lo de peso político internacional, ahí sí puede ser importante el apoyo de Argentina, porque cuando el año pasado se llevaron adelante algunas votaciones en las Naciones Unidas, sí, Estados Unidos sacaba muy pocos votos, y los votos que sacaba eran de islas del Pacífico, Nauru, ¿no? O sea, entonces, que todo vale en eso. Totalmente. Vale. Entonces, el único país o los únicos dos países intermedios que han apoyado en las Naciones Unidas a los Estados Unidos desde que Trump volvió a la presidencia han sido Hungría en Europa y Argentina en América del Sur. O sea que a Estados Unidos sí le sirve el apoyo de Argentina y que Trump se haya, digamos que Milei se haya jugado por Trump cuando Trump era candidato a presidente, le va a permitir a Milei seguramente recibir beneficios, digamos, ¿no? En el marco de este contexto. Pero claro, beneficios que hay que ser de alguna forma cuidadosos en ese juego de la gran política internacional. Primero, porque Argentina no está acostumbrado a jugar en la gran política internacional. Es decir, no sabemos, lo estamos haciendo de forma experimental, con un gobierno como el de Milei, que toma una postura clara y definida en el escenario internacional. Y que también son nuevos en la política y en el poder, ¿no? Además, sí, Digo, claro no que tienen sí. una cintura de una historia, digamos, en política directamente. Sí, y además también tiene que ver mucho con que Argentina viene dando volantazos en ese sentido, ¿no? Porque el gobierno anterior era muy cercano a China, a los BRICS, a Irán incluso, recordemos el memorándum que se firmó con Irán, mientras que el gobierno actual es exactamente todo lo contrario, ¿no? Rechazó el ingreso a los BRICS, cuestiona la alianza a pie juntillas con China, ¿no? Y prefiere una alianza con los Estados Unidos. Es decir, lo que estamos teniendo es exactamente el volantazo contrario a lo que la política exterior argentina ha tenido durante mucho tiempo. Qué difícil es entender el mundo, Eduardo, y muchas gracias por habernos visitado. La verdad que va a tener que visitarnos más seguido si seguimos así, ¿no? Bueno, esperemos que el mundo se vaya corrigiendo, pero igual es un placer visitarlos y acompañarlos. Muchísimas gracias. La verdad es un conflicto complejo y también por ahí alejado a lo que uno estudia en la escuela, a lo que no, entonces por ahí no entendemos ni siquiera el por qué, así que le agradecemos un montón la visita y que haya clarificado un poco todo lo que está pasando. Ha sido un placer acompañarlos. Muchas placer gracias. nuestro. Y ahora nos vamos al minuto útil del día, esa información que tenés que tener de la mano de Ale López. Atención si querés hacer alguna actividad del fin de semana, porque habrá una semana cultural entre música y teatro para todos los gustos. Va a comenzar esta semana cultural del 9 al 12, o sea, comienza hoy con una agenda diversa que combina música, teatro y danza en distintos espacios de la provincia. El Teatro del Bicentenario presenta 2 espectáculos destacados. El viernes, Emociones de Mateo Pintor. El sábado, la obra Perros de San Diego en el Teatro del Bicentenario. Mientras que en el Chalet Cantoni, el sábado también se podrá ver un unipersonal Vas a descansar cuando mueras, con entrada libre y gratuita. También el Teatro Sarmiento tiene una agenda para el día jueves y el día sábado con El amor de Mores. Y cierra el domingo nada más y nada menos que Hernán Piquín, un espectáculo inspirado en Soda Stereo. 4 días con opciones para todos los gustos en la escena cultural.
para disfrutar y te lo hemos contado con tiempo para que vayas, ¿no? Averiguando, comprando las entradas. Nos vamos a un corte cortito y ya seguimos con mucho más. Yo te invito, quédate ahí prendido a la pantalla.